¿Cansada de las dietas que te prometen todo y no te dan nada? ¿Harta de luchar contra tu cuerpo en lugar de habitarlo en paz? Bienvenida a Fuera del Menú, el podcast donde hablamos sin filtros sobre trastornos alimenticios, cultura de dietas y recuperación real. Soy Karen, soy psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria y aquí vamos a salir del menú de siempre para hablar lo que realmente necesitas escuchar, porque tu relación con la comida y con tu cuerpo merece más que otra dieta disfrazada. Fuera del menú, conversaciones reales sobre comida, cuerpo y libertad. Hola, soy Karen y bienvenida al episodio 2 de Fuera del Menú. Hoy vamos a hablar de una de las preguntas que más me hacen en consulta y probablemente una de las que más me cuesta contestar. No porque no tenga una respuesta, sino porque la respuesta no es la que la gente quiere escuchar normalmente. Esta pregunta es: Karen, ¿se me va a pasar el miedo a engordar? ¿Voy a llegar a algún punto de mi recuperación donde ya no tenga miedo de despertarme con un cuerpo más grande? ¿Cuándo voy a dejar de sentir pánico cada vez que la ropa me queda diferente? Yo entiendo perfecto por qué hacen esta pregunta, porque ese miedo es agotador, es constante, es una voz en tu cabeza que no se calla nunca, que te acompaña al espejo, a probarte ropa, a comer con otras personas, a la playa, a todas partes. Y claro que quieres que se vaya. Yo también quería que se fuera. Pero hoy te voy a dar la respuesta más honesta, la que necesitas escuchar, aunque no sea la que quieras escuchar. Y después de darte esa respuesta, te voy a explicar por qué tiene sentido, de dónde viene y lo más importante, cómo puedes vivir una vida plena incluso teniendo ese miedo. Porque, un pequeño spoiler, sí se puede. Así que respira profundo y acompáñame. Entonces, ¿se te va a pasar el miedo a engordar? No, probablemente no. O al menos no completamente, no de la forma en la que tú esperas. Y sé que esa no es la respuesta que quieres escuchar, lo sé, pero quédate conmigo porque hay mucho más detrás de ese no. Mira, no se te va a pasar porque vivimos en un mundo donde ese miedo tiene muchísimo sentido. No se te va a pasar porque todos los días, literalmente todos los días, estás recibiendo mensajes de que ser gorda es lo peor que te puede pasar. Y no puedo prometerte que un día vas a despertar y ese miedo mágicamente se va a desaparecer, mientras el mundo sigue siendo exactamente igual. Pero ojo, y esto es muy importante, que el miedo no desaparezca por completo no significa que tu recuperación no sea real, que tú no puedas ser feliz, que vayas a estar siempre paralizada, que no valga la pena seguir adelante. Porque hay una diferencia enorme entre tener miedo y estar dominada por ese miedo. Hay una diferencia gigante entre que el miedo exista en algún rincón de tu mente y que el miedo controle cada decisión que tomas en tu día a día. Déjame explicarte por qué digo todo esto, porque necesitas entender de dónde viene ese miedo para poder relacionarte con él de una manera completamente diferente. El miedo a engordar no sale de la nada, no es algo que inventaste o una exageración tuya, no es que estés loca o que seas superficial. Ese miedo es una respuesta completamente biológica y racional a vivir en una cultura que te está diciendo constantemente que ser gorda tiene consecuencias reales, dolorosas y devastadoras. Y es que piénsalo, todos los días estamos bombardeadas con mensajes de prueba esta nueva dieta que te va a dar el cuerpo de tus sueños. Mira el antes y después, mira lo infeliz que estaba antes que era gorda y lo radiante que soy ahora que bajé de peso. Una muy famosa últimamente, Ozempic, el medicamento milagroso que todas las celebridades están usando. Videos de lo que como en un día para mantenerme delgada, 10 tips para bajar de peso rápido.
Testimonios de personas diciendo, es que cuando yo era gorda nadie me quería y ahora que logré bajar de peso encontré al amor de mi vida. Historias de niñas gordas que sufrieron de bullying hasta que adelgazaron y todo mejoró. Y eso es solo en redes sociales. Ahora agrégale la vida real, los mensajes familiares. En Latinoamérica, y créeme que esto lo veo todo el tiempo con mis pacientes, la familia es brutal. No necesariamente porque sean malas personas, sino porque están repitiendo los mismos mensajes que a ellos les enseñaron una y otra vez. Mensajes como, ay, mijita, te ves gordita, ¿estás comiendo mucho? Las tías que se reúnen y lo primero que hacen es comentar sobre el cuerpo de todas. Dicen, ay, si vio que fulanita se engordó, fulanita se ve divina ahora porque bajó de peso, ¿qué estará haciendo? Las abuelas que te sirven el plato completamente lleno, pero al mismo tiempo te dicen, pero no comas tanto que te vas a engordar. Los comentarios en las fiestas, en las reuniones familiares, en todas partes. Además te dicen, ¿y ya tienes novio? Ay, es que así gordita va a estar como difícil, ¿no? Y no solo es la familia, son los mensajes médicos. Vas al médico por un dolor de garganta y te dicen, es que necesitas bajar de peso. Vas por migraña y te dicen, esto se te va a pasar cuando adelgaces. Hay estudios que demuestran que los médicos tratan peor a sus pacientes gordos, que asumen que todos sus problemas de salud vienen del peso, que los juzgan, los discriminan y muchas veces no los diagnostican correctamente porque están obsesionados con el peso. En Latinoamérica esto es todavía peor porque muchos médicos tienen cero entrenamiento en sensibilidad hacia la gordofobia. Nula. También están todos los mensajes sociales. Conseguir ropa en tallas grandes es una pesadilla en muchos países de Latinoamérica. Entras a una tienda y la vendedora te mira de arriba abajo y te dice, ay, no es que no creo, no sé si tengamos algo de tu talla, con esa cara así toda. O peor, te dicen, deberías ir a la tienda de ahí que es para personas grandes, como si ser gorda fuera algo vergonzoso. Los asientos de avión, del bus, del cine están diseñados para cuerpos pequeños. Las miradas en la playa, los comentarios en redes sociales si te atreves a subir una foto, los piropos que claramente solo van dirigidas a mujeres delgadas, los mensajes de éxito. Y luego está lo más retorcido de todo esto. Cuando alguien famoso, que tal vez era referente a esa aceptación corporal, y de repente aparece delgada y todo el mundo la felicita. Los medios la celebran, le dicen que se ve totalmente increíble y aquí el mensaje es clarísimo. Finalmente lo lograste. Finalmente arreglaste el problema. Como si tener un cuerpo gordo fuera un problema que necesita una solución. Entonces, ahora dime, con todo esto bombardeándote constantemente, ¿cómo no vas a tener miedo de engordar? ¿Cómo se supone que ese miedo simplemente desaparezca cuando literalmente todos los días te están diciendo que ser gorda tiene consecuencias reales y muy grandes? Discriminación laboral, discriminación médica, discriminación social, acoso, comentarios, miradas, rechazo. Y no es que estés loca, no es que no estés lo suficientemente recuperada, es que el miedo tiene muchísimo sentido. El miedo es una respuesta totalmente lógica a una cultura que te está diciendo que tu valor depende de tu tamaño. Y aquí una pequeña confesión. Yo también lo siento. A veces me miro en el espejo después de un fin de semana donde comí sin restricción y veo que mi panza está un poquito más grande y siento ese pinchazo dentro de mí, ese momento de ¿y si, y si la gente lo nota? ¿Y si alguien hace un comentario? ¿Y si, y si, y si? Y eso que llevo años en recuperación y además me dedico a esto.
Años trabajando en esto, años ayudando a otras personas a sanar. A pesar de todo eso, el miedo todavía aparece, porque vivo en el mismo mundo que tú, recibo los mismos mensajes que tú. Entonces sí, el miedo probablemente no se te va a pasar por completo y eso no está mal. No significa que tú hayas fallado, significa que eres un ser humano viviendo en una cultura totalmente gordofóbica y necesitamos normalizar eso. Pero aquí viene la parte más importante, la parte que hace que todo esto valga la pena. Y aunque el miedo no desaparezca por completo, sí cambia y cambia mucho. El miedo que siento hoy no es el mismo miedo que sentía hace 3 años. No es el mismo miedo que sentía cuando estaba en lo más profundo de mi trastorno alimenticio. Y déjame explicarte las diferencias. El volumen baja. Antes el miedo era un grito constante en mi cabeza. Era lo primero que pensaba al despertarme todos los días y era lo último que pensaba antes de acostarme. Era la voz que dominaba cada decisión, qué comer, qué ponerme, si ir o no ir a un evento, si tomarme una foto, todo. Hoy, hoy el miedo es más como un susurro molesto de fondo. Aparece, sí, pero no me domina, no controla mis decisiones y no paraliza mi vida. Es como la diferencia de tener una alarma sonando a todo volumen 24/7 y tener un zumbido ocasional que puedes notar si prestas atención, pero si no, no te impide funcionar. La frecuencia disminuye considerablemente. Antes el miedo estaba presente cada segundo, cada vez que comía, cada vez que me veía a un espejo, cada vez que alguien mencionaba comida o cuerpos. Hoy puedo pasar días, a veces semanas, sin que ese miedo aparezca de manera significativa dentro de mí. Aparece en momentos específicos, sí, no les voy a decir mentiras. Como cuando voy a comprar ropa nueva y voy al probador y algo no me queda como antes. O cuando voy a un evento social muy importante donde sé que van a haber comentarios sobre cuerpos, pero no es algo constante, no es algo omnipresente. Puedo identificar mis triggers. Antes el miedo aparecía en un momento random, aleatorio, impredecible. Hoy sé exactamente qué es lo que lo dispara. Sé que después de ver mucho contenido en redes, el miedo sube. Sé que antes de ir a eventos familiares grandes, el miedo aparece. Sé que en ciertos momentos de mi ciclo menstrual, mi cuerpo cambia, se ve diferente y el miedo se activa. Y cuando tú puedas identificar los triggers que te detonan a ti, puedes tener las herramientas listas. ¿Tengo herramientas para manejarlo? Sí. Y esto es lo más importante. Antes, cuando el miedo aparecía, yo solo sabía hacer una cosa: restringir, dejar de comer, hacer más ejercicio, castigarme. Hoy Hoy cuando el miedo aparece puedo respirar y recordarme que es solamente un miedo, no es un hecho real. Puedo llamar a mi terapeuta o a una amiga de confianza que me apoye en ese momento. Puedo escribir en mi diario para sacar los pensamientos de mi cabeza. Hacer algo que conecte con mi valor más allá del cuerpo que estoy teniendo ese día. Puedo recordar todas las veces que ese miedo me mintió. Y aunque el miedo siga ahí, yo ya no soy la misma persona que era cuando todo empezó. Soy mucho más fuerte, tengo muchas más herramientas, tengo mucha más perspectiva y eso hace la diferencia completa. Y ahora la pregunta clave: si el miedo no se va, ¿qué hago con él? Porque aquí está la verdad que cambia absolutamente todo. Tener miedo no significa estar paralizada. Tener miedo no significa que no puedas vivir. Hay una diferencia enorme entre estar paralizada por el miedo. Cuando estás paralizada, el miedo toma todas las decisiones por ti. No vas a la playa porque tienes miedo de cómo se ve tu cuerpo en el vestido de baño.
No sales con amigas porque tienen cuerpos más delgados que tú y tienes miedo de las comparaciones. No comes lo que realmente quieres porque tienes miedo de las consecuencias. No te tomas fotos, no celebras tu cumpleaños, no te permites disfrutar porque el miedo dice que no mereces disfrutar hasta que tu cuerpo sea aceptable. Rechazas oportunidades laborales, sociales, románticas, porque el miedo te convence de que tú no eres suficiente todavía. Cuando estás paralizada, el miedo es el CEO de tu vida y tú eres solamente una empleada obedeciendo todas sus órdenes. Y por el otro lado está el vivir con el miedo. Vivir con el miedo es completamente diferente. Vivir con el miedo significa: sí, tengo miedo de ir a la playa y voy a ir de todas formas porque quiero disfrutar del mar, porque quiero ir con las personas que tanto amo. Sí, tengo miedo de comer este postre y lo voy a comer de todas formas porque me apetece, porque merezco recibir este placer. Sí, tengo miedo de que mi cuerpo cambie, pero voy a seguir nutriéndome adecuadamente de todas formas porque mi salud importa mucho más que mi apariencia. Es hacer las cosas incluso con miedo, no después de que el miedo se vaya, sino con el miedo totalmente presente. Y aquí les quiero contar un poquito sobre mi experiencia, sobre mi vida, ejemplos reales. Hace unos meses fui a un evento social, a una fiesta grande, con gente que no veía hace mucho tiempo. Y sí, tuve mucho miedo. Miedo de que alguien comentara de mi cuerpo, ya que miedo de que alguien comentara sobre mi cuerpo, ya que pues sí, se ve diferente. Miedo a las comparaciones, miedo a los juicios. El miedo estaba ahí, real, palpable. Antes ese miedo me habría hecho quedarme en mi casa o haberme restringido toda la semana de comer para poderme ver bien en lo que iba a usar. O quizás haber pasado toda la fiesta incómoda, sin comer, sin disfrutar. Pero esta vez fui con toda. Comí, bailé, me reí. El miedo estaba ahí dentro de mí, sí, pero ya no era el que me mandaba a mí. Aquí otro ejemplo. Hace poco tuve que grabar contenido para redes sociales y cuando me vi ante la cámara, el miedo apareció. Me decía: te ves más grande, la gente va a comentar. Y sí, respiré. Me recordé por qué hago lo que hago y publiqué el contenido de todas formas, porque mi mensaje es mucho más importante que mi miedo, porque ayudar a otras personas vale mucho más que verme de cierta manera ideal para las redes sociales. Ahora les quiero dar otros ejemplos de situaciones en donde el miedo aparece y el cómo las manejo. Por ejemplo, el probador de la ropa de las tiendas. El miedo dice: nada te va a quedar bien, eres demasiado grande para esta talla. Así que yo le respondo, y esto se lo digo mucho a mis pacientes: es la ropa la que tiene que ajustarse a mí, no yo la que tengo que ajustarme a la ropa. Y si esta tienda no tiene mi talla, hay otras en las que sí encuentre algo. Otro ejemplo, en las reuniones familiares. El miedo me dice: te van a comentar sobre tu cuerpo, te van a preguntar si subiste de peso, te van a decir si estás haciendo dieta. Yo le respondo: puede ser que sí hayan esos comentarios. Y tengo ya mis límites preparados, anotados en mi celular, en mi hojita. Y puedo irme si es necesario. Su opinión no define para nada mi valor. Otro ejemplo, esos días del mes en donde la ropa me queda quizás diferente. El miedo me dice: estás engordando, tienes que hacer algo inmediatamente. Yo le respondo: mi cuerpo fluctúa, es normal, es humano, no necesito castigarlo por existir. Otro, y me pasó hace bastante poco, en la playa o en una piscina. El miedo te dice: todos te están mirando, te ves horrible, estás gorda, ¿cómo te pones ese bikini? Y yo le respondo: la gente está tan ocupada en sus propias vidas que ni siquiera se van a dar cuenta que yo estoy acá. Además, mi cuerpo merece estar en espacios públicos tal cual es. ¿Notas la diferencia? No es que el miedo ya no esté presente, es que el miedo ya no tiene ese poder sobre mis decisiones, ya no me paraliza,
ya no me roba mi vida. Y esto es lo que yo quiero para ti. No necesitas esperar a que el miedo desaparezca para empezar a vivir. Puedes empezar a hacerlo ahora mismo, con el miedo presente. Puedes bailar con miedo, puedes comer con miedo, puedes amar y ser amada con miedo. Puedes trabajar, crear, soñar, disfrutar, todo eso con mucho miedo, porque el miedo es solo una emoción, no es un hecho, no es una orden, no es una verdad absoluta, es solo miedo. Y así como todas las emociones, estas van y vienen. Pero la vida que construyes mientras tanto, esa sí se queda. Entonces, para resumir, ¿se te va a pasar el miedo a engordar? Probablemente no del todo. Y no mientras vivamos en esta cultura. Pero eso no significa que no puedas recuperarte. No significa que no puedas volver a ser feliz. Eso no significa que tu vida tenga que estar en pausa hasta que el miedo se vaya por completo. El miedo puede estar y tú puedes seguir estando bien de todas formas. Y para ti que te quedaste hasta este punto del podcast, quiero dejarte con una herramienta que yo uso y se la enseño a todos mis pacientes. Se llama miedo versus acción. Cuando el miedo aparece, en lugar de intentar que desaparezca a toda costa o de obedecerlo automáticamente, haz esto. Paso 1. Identifica el miedo. Escríbelo, ponlo en palabras. Por ejemplo, tengo miedo de que si como esto voy a engordar y nadie me va a querer. Paso 2. Pregúntate, ¿qué es lo que me está diciendo este miedo que haga? Por ejemplo, el miedo me está diciendo que no coma, que me restrinja, que me castigue. Paso número 3. Pregúntate, ¿qué haría si yo no tuviera este miedo? ¿Qué es lo que realmente quiero o necesito? Por ejemplo, si no tuviera este miedo, comería este ponqué porque tengo hambre, porque me apetece. Iría a este evento porque quiero ver a mis amigas. Paso 4. Decide conscientemente actuar alineada a lo que quieres, no a lo que el miedo te dice que hagas. Por ejemplo, voy a comer, voy a ir al evento, voy a hacer esto aunque el miedo esté presente. Paso 5. Valida la emoción, pero no la dejes mandar. Por ejemplo, sí, tengo miedo. Es muy válido sentirla. Tiene sentido en este contexto, pero aún así voy a hacer X cosa. Este ejercicio no hace que el miedo desaparezca, pero te devuelve el poder. Te recuerda que tú eres quien decide sobre tu vida, no el miedo. Y si hoy te llevas algo de este episodio, quiero que sea esto. No tienes que esperar a ser valiente para vivir tu vida. La valentía no es ausencia de miedo como nos han hecho creer. La valentía es hacer las cosas importantes incluso con miedo. Así que sí, el miedo probablemente va a estar, pero tú también vas a estar mucho más fuerte, mucho más clara, mucho más viva. Y eso es la recuperación real. Gracias por estar aquí, gracias por confiar en mí con estos temas tan difíciles. Y si este episodio te resonó, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Y si quieres contarme cómo manejas tú el miedo, etiquétame en tus historias o mándame un mensaje directo. Me encantaría escucharte. Nos vemos en el próximo episodio de Fuera del Menú. Soy Karen y recuerda que puedes vivir una vida plena incluso con miedo. Te mando un abrazo virtual gigante, muchos besitos.